hoy día se me ha encomendado hablar sobre el Salmo 10. Primero decir que siempre es una bendición poder traer la palabra de Dios, así que estoy muy contento por eso. Y vamos a hablar hoy día del Salmo 10. Y planteé ahí una pregunta. ¿Dónde está Dios cuando sufrimos? Y abajo pon su subtítulo, el malo versus la justicia de Dios. En base a esa pregunta, vamos a responder entonces lo que el Salmo 10 nos quiere decir esta mañana. Vamos a ver un poquito el contexto. Primero decir que este salmo, la mayoría de los comentaristas hablan que fue escrito por David. Ese es el consenso. Segunda cosa que podemos ver acá, sabemos que los salmos son cantos, ¿no es cierto? ¿Sí? Estamos claros en eso. Ahora, no sabemos qué tipo de canto es, lamentablemente. No tenemos los registros auditivos, ¿no es cierto?, ni de notas para saber qué tipo de canto es. Sin embargo, sabemos que los salmos pertenecen a lo que se le llama la literatura poética. Son poemas, ¿ya? Y el tema central es el juicio divino. Ahora, tenemos que hacer un pequeño alcance. Según la versión de la Septuaginta, es decir, la traducción griega del Antiguo Testamento, los dos salmos, el Salmo 9 y el Salmo 10, estarían en principio juntos, ¿ya? La ausencia de un título en hebreo levanta entonces las sospechas que alguna vez estuvieron unidos allí. Pero sin embargo en nuestra Biblia lo encontramos separado, el Salmo 9 del Salmo 10. El Salmo 9 se preocupa acerca de los paganos y el Salmo 10 habla acerca de los malvados y en específico de los malvados israelitas. Ese es el punto en el cual vamos a tocar. El primer salmo era un salmo, el 9, de alabanza y acción de gracias, y el segundo, el que vamos a ver hoy día, tiene que ver con una queja y una súplica que David le expresa a Dios. Y posiblemente se compusieron aproximadamente en el mismo tiempo y hacen referencia uno al otro, ¿sí? Hablando un poco de Israel y sus relaciones externas, el Salmo 9, y el Salmo 10, una revisión de Israel con sus relaciones internas y las perspectivas que van a ver en este salmo. Entonces, dicho esto, también hay algo importante. Algunos hacen referencia de que este Salmo 10 estaría hablando acerca del hombre de pecado, es decir, del anticristo, que describiría las características de él. Pero no nos vamos a meter en esa área hoy día porque sería entrar a otra prédica, ¿ya? No, es materia de otra prédica. Vamos entonces a los primeros versículos. Vamos a analizar primero del versículo 1 al versículo 4. Primero David comienza con esta pregunta: ¿por qué estás lejos, oh Jehová, y te escondes en el tiempo de la tribulación? Luego dice: con arrogancia los malvados persiguen a los pobres, que sean atrapados en el mal que traman para otros. ¿Ya? Aquí estoy usando versión NTV para aclarar aquí. Pues hacen alarde de sus malos deseos, elogian al codicioso y maldicen al Señor. Los malvados son demasiado orgullosos para buscar a Dios. Parece que piensan que Dios está muerto. Acá vemos varias palabras claves que vamos a ir analizando. Lo primero que podemos decir y el primer punto que vamos a tratar son las actitudes del hombre sin Dios. ¿Cómo son estas actitudes de un hombre que no considera a Dios? Primero, como decíamos, David comienza preguntándose: ¿dónde está Dios en el tiempo de la dificultad? ¿No se ha preguntado usted eso a veces? ¿Dónde está Dios? Estoy pasando problemas, estoy teniendo dificultades en mi trabajo, en mis relaciones personales, o no tengo un trabajo. ¿Dónde estás? Muchas veces nos hemos preguntado y nos hace cuestionar incluso nuestra fe. Él ve como sus enemigos le acechan y aparentemente el Señor permanece lejos de él y se hace esta pregunta acerca de la lejanía del Señor. Vamos a ver entonces algunas características de este hombre que él describe sin Dios. La primera es la arrogancia. Esta palabra es la palabra hebrea gabá, que significa arrogancia o soberbia. Vemos que la primera característica con la que David describe entonces a los malos es que ellos son soberbios. Es decir, personas que se creen moralmente superiores a otros o a todos los demás. El diccionario de la RAE también lo define como orgulloso, altivo y presumido. ¿Se ha encontrado con personas así? Que miran a todo el mundo así por debajo, ¿sí?
¿no? Yo estoy aquí y tú estás acá. Nos hemos encontrado, ¿ya? Algunos se ríen por ahí. Entonces, vemos el primer punto, arrogancia. El segundo punto, ¿cómo son estos hombres? Se jactan de su maldad. ¿Sí? En el versículo 2 dicen, porque el malo se jacta del deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. Vamos a ver de qué se trata esto. Al jactarse de su maldad, dice, perdón, estaba en el anterior, ahí dice. El verbo jactar se define como alabarse o presumir de algo. En este caso, los malos presumen de su maldad, es decir, alardan, hacen alarde de que son malos. O sea, les da lo mismo ser malos. No esconden que aman más lo malo que lo bueno. En las palabras del apóstol Juan, en el Evangelio, capítulo 3, versículo 19, la parte B, la Biblia es muy clara y nos dice, los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. Entonces, abiertamente ellos declaran esta maldad, no la esconden. No quieren esconder esa maldad, al contrario, nos dicen, yo soy así, que esta maldad se vea y que todos vean que yo soy malo. ¿Ya? Vamos a ver después algunos ejemplos. Vamos ahora a la tercera característica que va de la mano de esta segunda, que es que desprecian a Dios. En el versículo 2 dice que desprecia a Jehová, perdón, en el 3 dice, porque el malo se jacta de su deseo de su alma, bendice al codicioso y desprecia a Jehová. El verbo jactar se define como alabarse o presumir de algo. En este caso, los malos presumen de su maldad, no esconden entonces que aman más a otros. En el despreciar quiere decir que son hombres que no quieren saber nada con Dios y con sus principios. ¿Vivimos hoy en una sociedad así? ¿Cómo está la sociedad hoy en día? Vivimos en una sociedad que ha dejado a Dios de lado, ¿no es cierto? Que no incorpora a Dios en sus decisiones. En otras palabras, son personas ateas. ¿Cómo es una persona que desprecia a Dios? Es una persona atea, que no cree en Dios, que no valora sus principios. La Biblia nos dice en el Salmo 14:1. ¿Quién lo puede buscar? Yo lo tengo acá, pero quiero que participen. Salmo 14:1. ¿Quién lo busca? Francisca. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Muchos hoy en día viven bajo esa actitud. No, Dios no existe. Dios no existe, entonces si Dios no existe, da lo mismo lo que yo pueda hacer, ¿cierto? Yo soy el gestor de mi propia moral. Yo determino lo que es bueno y lo que es malo. ¿No han escuchado que hoy en día todo es subjetivo? No, esa es tu verdad. Esta es mi verdad. Depende de tu punto de vista. Es por eso. Porque han dejado a Dios fuera. Porque si ellos creyeran en Dios, sabrían que hay una moral superior a nosotros. Vamos entonces a la cuarta razón. Ya hemos visto entonces. Lo primero, dijimos que son arrogantes. Lo segundo, que se jactan de ser malos. Tercero, desprecian a Dios. Cuarto punto, son altivos. Versículo 4, el malo, por la altivez de su rostro, no busca a Dios. No hay Dios en ninguno de sus pensamientos. La palabra acá es en hebreo gobá, que significa arrogancia o grandez. Se creen demasiado superiores como para reconocer que existen alguien sobre ellos. Su orgullo y grandeza les impide entonces reconocer que existe un Dios que está por sobre todos y por todos. Parece que estuviéramos haciendo una revisión de la sociedad hoy en día, más que leyendo el Salmo, ¿no es cierto? ¿Ya? Muchas personas tristemente tienen estas características. Vamos a ir viendo entonces algunos ejemplos prácticos de esto, si encontramos personas en la historia. Vamos con este primer personaje, don Hugo Chávez. Podríamos decir que es un ejemplo de arrogancia. Tenemos una frase que dijo en el año 2010, dijo, maldito seas Estado de Israel, maldito seas terrorista y asesino, ¡viva el pueblo palestino!, exclamó Chávez entre aplausos en un acto oficial transmitido por la televisión venezolana. Y luego afirmó esto, aprovecho para condenar de nuevo, desde el fondo de mi alma y de mis vísceras, al Estado de Israel. ¿Qué pasó con Chávez? ¿Dónde está Chávez?
Murió. 2 años después, muere producto de un cáncer. ¿Qué dice la palabra de Dios? Que Dios bendice a los que lo bendicen y que maldice a todos los que maldicen. Y el Estado de Israel, Israel es su pueblo, así como nosotros. Vemos el resultado de esta arrogancia. Entonces, no es un juego esto, queridos hermanos. Ellos son arrogantes, pero Dios está siempre mirando lo que sucede. Lo segundo que vimos, segundo punto, dijimos que se jactaban de su maldad. Vamos a ver a otro personaje muy famoso, don Adolf Hitler, considerado el dictador más grande del mundo hasta el día de hoy, ¿ya? Él dijo lo siguiente: para poder continuar subsistiendo como un parásito dentro de la nación, el judío necesita consagrarse a la tarea de negar su propia naturaleza íntima. Una de sus frases. Recordemos que él odiaba profundamente a los judíos. También dijo: la personificación del diablo como el símbolo de todos los males asume la forma de vida del judío. Fuertes palabras, ¿no es cierto? Vemos que hay maldad pura en sus palabras. Todos los judíos que él asesinó o que mandó a asesinar son producto y vemos el reflejo de esa maldad, que muchos dicen que fue inexplicable, ¿ya? Era una maldad que no se podía explicar, ¿ya? Y ahí vemos otro personaje. El tercer punto dijimos, ¿cómo son estos hombres? Desprecian a Dios. Vamos a ver otro personaje. ¿Lo conocen? Don Friedrich Nietzsche, ¿no es cierto? Filósofo, conocido y reconocido ateo. Él dijo lo siguiente: después de tener contacto con una persona religiosa, siempre siento que debo lavarme las manos. Eso dijo, despreciaba a Dios. ¿Cómo murió Nietzsche? ¿Quién sabe? ¿Murió cuerdo? No, murió con demencia. Dice que por años y años le venían ataques y dolores de cabeza con vómitos. ¿Cómo murió Hitler? Se suicidó. Vamos viendo entonces el resultado de estos hombres y el resultado y el producto de su maldad. El cuarto punto que vimos es la altivez. Vamos a ver a otro personaje. Don John Lennon, líder de los Beatles, en el año 1966 expresó lo siguiente: ahora somos más populares que Jesús. No sé qué desaparecerá primero, el rock and roll o la cristiandad. Eso generó una fuerte polémica, lo cual hizo que los discos de los Beatles fueran cancelados en varias radios, ¿ya? Y además dijo que eran más populares que Jesucristo. ¿Cuál fue el final de John Lennon? En el año 1980, el 8 de diciembre, fue asesinado por un fanático que lo esperó todo el día. Incluso leí ahí, mientras estaba haciendo el mensaje, que le sacó un autógrafo, le pasó un disco, firmó, lo esperó y después lo asesinó. Le dijo: señor Lennon, se dio vuelta y le dio 6 tiros y murió. Vamos a ver entonces cómo podemos aplicar esto a nuestras vidas. La arrogancia del hombre, su maldad, la altivez y el desprecio de Dios y sus principios han hecho que este mundo actualmente esté fuera de control. Vemos como la maldad y la violencia aumenta cada día. Mucho de esto tiene que ver con las características del hombre pecador, que cree no necesitar a Dios. Vamos a ver algunas estadísticas muy rápido acerca de nuestro propio país. Desde el año 2016 hasta el 2022, vamos a ver una estadística de los homicidios consumados en Chile. Estos han pasado de 1.692 hasta 3.814. Esta estadística es solo hasta el 2022. No estamos incluyendo ni el 23 ni el 2024. Por lo tanto, es muy probable que estos datos hayan aumentado. Esto es según el Magisterio Público. Es decir, esta cifra se duplicó solo en 6 años. En la región metropolitana, ahí vemos la estadística del 2016 al 2022, ahí está. Y en la región metropolitana, le voy a leer lo principal porque hay muchos datos ahí. Los casos consumados desde el 2018 al primer semestre del 2024 alcanzan los 1.718, de los cuales 55% fueron personas muertas por armas de fuego, 84% son chilenos, 91% hombres y 64% en la vía pública, entre algunos datos. No voy a nombrarlos todos. En contraste con nuestra región, decimos,
Parece que no estamos tan mal, ¿ya? Los Lagos, 127 homicidios consumados desde el 2018 hasta el primer semestre del 2024. 57% son con armas de cortopunzante, 98 son víctimas chilenas, 81 hombres, 43% sucedieron en el hogar y 44 en la vía pública. Fíjese que aquí está repartido, tanto en el hogar como en la vía pública, a diferencia de la región metropolitana. Pero independiente de estos datos, vemos que la violencia a nivel nacional crece y a nivel mundial vemos lo mismo. Toda esta violencia que vemos a diario en los medios de comunicación nos hace preguntarnos nuevamente la pregunta que David hizo al principio. ¿Dónde está Dios en tiempos de dificultad? ¿Qué pasa con el Señor? ¿Acaso no ve todas estas cosas? Vamos a ir viendo entonces qué es lo que David comienza a pensar. Con todo esto, ¿qué debemos hacer, hermanos, con estas características de este hombre malo? ¿Qué deberíamos hacer nosotros? Debemos perseguir y practicar primero la humildad y no la arrogancia. Dijimos que la primera característica del hombre malo es que es arrogante, pero nosotros como creyentes, en vez de ser arrogantes, deberíamos ser humildes. Muchas veces podemos creer que tenemos todo bajo control. O lo que hacemos, el éxito en nuestros trabajos, por ejemplo, es producto de mi esfuerzo, aún siendo creyentes. Yo tengo todo bajo control. Tengo las finanzas bajo control, tengo acá, allá, está en mi control. Muchas veces, sin querer, decimos eso. Pero la palabra de Dios nos llama a ser humildes. Efesios 4:2 nos dice, siempre humildes y amables, pacientes, tolerantes unos con otros, en amor. Y fíjense que aquí dice unos con otros, todos. O sea, aquí todos deberíamos tolerarnos, todos deberíamos ser pacientes, todos deberíamos tener amor los unos por los otros. ¿Ya? Ah, es que este me cae mejor, este hermano, porque me saluda. Este no me cae tan bien porque no me saluda. No. ¿Ya? Es que me junto más con este porque es más divertido y este no es tan divertido. No, tenemos que amarnos. La palabra de Dios dice que debemos amarnos los unos a los otros y no solo eso, tolerarnos. La palabra, hermano, es muy profunda. Es más que un amigo. Es más que un amigo. Entonces, primera cosa que debemos hacer nosotros, ser humildes y no arrogantes. Segunda cosa que debemos hacer, de acuerdo a lo que vamos viendo, hacer el bien y no el mal. Puede sonar muy lógico, pero a veces no es tan lógico. Muchas veces pasamos por alto pequeños pecados, como quedarme con algo que no es mío. Oye, ¿este lápiz de quién era? No es de nadie, es mío. ¿Ya? Obtener alguna licencia de conducir de forma ilícita. Oye, si déjale 20 luquitas nomás y con 20 luquitas pasa. No hay problema. ¿Ya? O la revisión del auto con métodos poco ortodoxos. ¿Ya? ¿Ya? Sabemos que aquí nadie ha hecho eso es bueno. Cuando hacemos esto nos hacemos parte de la oscuridad. Ya, sin querer. A lo mejor no lo hacemos con una mala intención, querido hermano, porque queremos salir de un problema. Pero nos hacemos sin querer parte de la oscuridad y no de la luz. Nos colocamos entonces bajo el bando del enemigo y no bajo el bando de Dios. ¿Ya? Con estos pequeños detalles. ¿Qué dice Romanos 12:21? ¿Quién lo puede buscar, por favor? Romanos 12:21. No seas vencido de lo malo. Venzamos el mal con el bien. Dice que no debemos desmayar de hacer el bien a otros. Eso dice la palabra de Dios. No nos cansemos de hacer el bien. ¿Ya? No, es que hoy día me fue mal, es que, pucha, es que... Mira, no me gusta contar cosas personales, pero, por ejemplo, en cuanto a la revisión, el verano pasado, 4 veces saqué la revisión, porque no pasaba en ningún lado. Y la tentación estaba ahí, ¿no es cierto? Oye, pero... ¿y si le dejo 20 loquitas? ¿O 40 loquitas para que pase? 4 revisiones. Hasta la cuarta pasó. Gracias, Señor. Pero estaba ahí la tentación. Para todos. ¿Ya? No digo esto, no estoy diciendo esto de aquí para allá, sino que todos nos podemos ver tentados a eso, por ejemplo. Tercer punto. Amar a Dios y no al mundo. Cuando hablamos del mundo nos referimos a este sistema que está gobernado bajo ¿quién? Bajo el príncipe de las
tinieblas. La palabra es clara, dice que el mundo está gobernado bajo el príncipe de las tinieblas. Esto quiere decir colocar a Dios en el primer lugar antes que mis metas personales, mi trabajo, mi familia y mis finanzas, entre otras cosas. Ama al Señor tu Dios con toda tu mente, con toda tu alma y con todo tu corazón. Ese es el primer mandamiento. ¿Pero lo hacemos realmente? No, pero es que mis finanzas son mías, pues Señor. Ahí no te metáis. No te metas en eso, que yo soy el que controlo eso. ¿Ya? Un ejemplo de esto es entregar a Dios el lugar que Él merece en todo ámbito de mi vida, desde mis relaciones personales, familiares, hasta mi entrega en la iglesia. Amar a Dios en el primer lugar debería hacernos entregar nuestro diezmo mensualmente, por ejemplo. Si yo amo a Dios, sé que debo considerar el 90% de mis finanzas, no el 100%. Eso habla de que yo realmente estoy amando a Dios. Por ejemplo, entre otras cosas, no es solo el diezmo, no se me vaya a mal entender, porque no somos una iglesia de la prosperidad, pero puso un ejemplo. Y así como otros, debería yo darle siempre el primer lugar al Señor. Mateo 6:33, ¿quién lo puede buscar? ¿Qué nos dice al respecto? Texto muy conocido. Alguien que me ayude con Mateo 6:33. No quise colocarlos todos acá para que ustedes busquen también. ¿Qué debo buscar primero? El reino de Dios. ¿Y qué pasará después? Todo lo demás vendrá por añadidura. Que Señor, no tengo trabajo. Señor, pero estoy súper mal económicamente. Busca a Dios primero. Él no falla. Me recuerdo claramente una vez un pastor en una iglesia que yo estuve, él dijo, nunca me ha fallado. El Señor dice, pruébame, y verás que yo voy a responder. ¿Ya? Podemos pasar etapas que a lo mejor ahora estamos bien económicamente, y si es así, amén, gloria a Dios, pero podemos pasar etapas difíciles. Y Dios no está en lo difícil, está solo en lo bueno, no está en lo malo, está siempre con nosotros. Busquemos a Él primero, pero de manera práctica, hermanos. A veces lo decimos, pero no lo hacemos. Y acá entramos en otro punto que no lo puse acá, pero ¿cómo está nuestro devocional con Dios? ¿Todos los días hablamos con Dios? No le estoy diciendo que esté una hora ahí, o sea, sí puede estar una hora, amén, ¿ya? Pero 5 o 10 minutos, lee un texto bíblico, ora al Señor, ¿es lo primero que usted hace en la mañana? ¿Parte su día teniendo una relación diaria con Dios? Porque si hace eso, ¿qué dice la Biblia acá? Que todo lo demás vendrá por añadidura. Esa es la clave. No hay otra. Esa es la clave del, comillas, éxito, si podríamos llamarlo así, cristiano. Busca a Dios primero antes que todo. Vamos ahora al segundo punto. Vimos el primer punto que tenía referencia con las características de los malos. Segundo punto, del versículo 5 al 11. Los caminos del malo. Y vamos a leer del versículo 5 al versículo 6. Dice así: sus caminos son torcidos en todo tiempo. Tus juicios los tiene muy lejos de su vista. A todos sus adversarios desprecia. Dice en su corazón: no seré movido jamás. Nunca me alcanzará el infortunio. Vamos a ver entonces qué significa esto. El malo siempre transita por la vereda opuesta a la verdad. Son de los que desde se saltan la fila para no tener que esperar, porque ¿para qué vamos a esperar? Mejor nos saltamos la fila, ¿ya? O conseguir las cosas de manera fácil, porque total, si todo el mundo lo hace, yo también puedo hacerlo, ¿ya? Así dice el malo. Vamos a ver ejemplos con respecto a esto. Se me fue, no sé qué pasó, pero volvió atrás. Ahí sí. Ejemplos. Los que dejan billetes en la guantera del auto para que pase la revisión técnica, total, la mayoría lo hace. O trata de que pasen 2 personas con la tarjeta VIP del metro. ¿Ya? ¿Sí? Nos reímos algunos. En el pasado yo me admito, antes de ser creyente una vez, oye, pero pasa, si alcanza a pasar. ¿Ya? O los que esperaban ahí, ¿se acuerdan en el metro cuando abrían las puertas y la gente iba saliendo y nos faltaba el que entraba, ¿ya? Para no pagar el metro, ¿no es cierto?
O aquellos que adelantan en la berma porque ¿para qué mejor evitemos el taco? Aquí no hay de eso en Puerto Montt, eso es bueno, ¿no es cierto? Nadie adelanta por la berma, ¿ya? Para llegar primero, porque ¿para qué vamos a esperar? O algunos se hacen los enfermos si un carabinero lo detiene. No, es que voy enfermo, voy con urgencia, tengo un dolor terrible, ¿no es cierto? Mejor no, ¿ya? O a él no le importan entonces los principios ni valores de Dios porque para él no valen. Estamos hablando del malo como lo describe aquí David. Por otro lado, se cree superior y desprecia a sus adversarios y a todos aquellos que sí actúan correctamente. Hay un dicho popular que aunque no es bíblico, pues viene al caso, dice, dime con quién andas y te diré quién eres. No es bíblico, pero también se adapta a esta situación, ¿ya? Está seguro el malo que nunca le va a ir mal, ya que tiene todo bajo aparente control, ¿no? O sea, a mí nunca me va a ir mal, siempre me va bien. Yo estoy dado para el éxito, ¿ya? Nunca le va a pasar nada malo. Es más, a veces estos personajes aparentemente prosperan aún más que el justo y uno se llega a cuestionar, oye, pero ¿y estos que son malos les va bien? No les pasa nada. Les va bien, tienen dinero, mujeres, posesiones, etc. Y uno aquí a veces no pasa nada, ¿ya? ¿Se han llegado a preguntar a ustedes? Estos personajes de la televisión que como que son todos exitosos, ¿no es cierto? No pasa nada. Nunca les pasa nada, ¿ya? Vamos entonces al siguiente versículo. Dice en el versículo 7, llena está su boca de maldición y de engaños y fraude. Debajo de su lengua hay vejación y maldad. Aquí vemos entonces que de su boca no puede salir nada bueno. ¿Por qué? Porque no está Dios en su corazón. Todo lo que de él sale son palabras groseras, chismes, mentiras, engaños, entre otros. Haces un negocio con ellos y son los que te prometen que vas a ganar mucho dinero y luego te estafan llevándose todo el dinero. Y uno dice, pero ¿y por qué me pasó esto? Porque hiciste negocios con un inconverso. Ah, pero señor, sí. Pero sí era súper bueno, era mi amigo, yo lo conocía desde chiquitito, pero era inconverso. La Biblia nos dice en Lucas 6:45, de lo que abunda en el corazón, habla la boca. Es decir, lo que hay en mi corazón se ve reflejado en mi boca. Si yo tengo bendición, si tengo a Dios en mi corazón, si tengo los principios cristianos, eso es lo que debo hablar. ¿Cómo usted puede saber? Y si quiere conocer a una persona, ¿sabe cómo lo puede hacer? ¿Sabe, no? Pase 5 minutos con él y escúchelo hablar. De ahí va a saber cómo es. Y aquí se ve reflejado este principio. Va a hablar según lo que hay en su corazón, ¿o no? En el trabajo, usted, fíjese, en el trabajo a veces ve compañeros, lo escucha hablar y al tiro se hace una radiografía. Personas con las cuales entonces, decía, hacen negocios sabiendo que no son creyentes, es decir, hay un yugo desigual. Vamos al versículo 9. Acecha en oculto como el león desde su cueva, acecha para arrebatar al pobre, arrebata al pobre trayéndolo a su red. Siempre buscan a los más débiles para hacerlos caer en su pecado, muchas veces haciéndole creer que lo que ellos hacen es lícito y correcto. Y por lo general, a los débiles en la fe los ocupa como sus víctimas y los hace caer. No estamos exentos de eso como creyentes. Ah, pero yo soy creyente. Pero si no estás firme en tu fe, puedes caer. Te pueden hacer dudar. Oye, si este negocio no es tan malo, nadie va a saber, nadie se va a enterar. Igual vas a prosperar. No paguemos impuestos, ¿para qué? ¿Quién va a saber? Confía en mí nomás. Y ahí después nos vemos en problemas. Muchos débiles en la fe han sido desviados también de la sana doctrina y alejados del camino de Dios. Y vemos ahí algunos personajes que no los vamos a nombrar, ¿ya? Muchos de ellos entonces mezclan la verdad con la mentira. Y nos dicen cosas como, siembra primero porque vas a recibir. Siembra dinero, pero ¿quiénes son los que se llevan el dinero? Ellos, ¿ya? La ley de la siembra y la cosecha y todas esas barbaridades que ellos hacen, ¿ya? Como si Dios fuera un banco que te va a dar rentabilidad. No, da un diezmo y total Dios te va a duplicar, triplicar. No va a pasar nada, Él se va a quedar con todo tu dinero. Y muchos caen, ¿por qué? Por falta de conocimiento,
porque no están firmes, porque son débiles. La Biblia dice que debemos orar por los débiles en la fe. Y el que mire que esté firme, que no haya de caer. Ninguno acá podemos jactarnos y decir, oh, estoy súper bien con Dios. Eso fue hoy día. Mañana empezamos de cero. Todos los días empezamos de cero. Si tú no hiciste tu devocional, no tuviste tu relación con Dios diaria, pasó un día ya que estás ahí desestabilizado, que el diablo te puede hacer caer o alguna circunstancia. Vamos al siguiente versículo. Versículo número 11. Dice en su corazón, Dios ha olvidado, ha encubierto su rostro, nunca lo verá. Como no creen en Dios y no consideran sus caminos, no se arrepienten ni en lo más mínimo de su actuar y además piensan de que Dios no los ve. Pero si yo no creo en Dios, Dios no me ve, da lo mismo. ¿Sí? Me quedé con 5 luquitas, ¿quién me vio? Nadie me vio. ¿Me vieron? No, nadie. La Biblia dice lo siguiente. Apocalipsis 20:12. ¿Quién lo puede buscar, por favor? Apocalipsis 20:12. Gracias, hermano. Fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Dios conoce todo lo que hacemos y no solo lo que hacemos, sino hasta lo que pensamos. La Biblia dice que Dios no puede ser burlado. Es imposible, es como tratar de esconderse de Dios. Estoy solo, nadie me ve. Estás equivocado. Dios te está viendo. Dios sabe lo que tú haces y lo que tú piensas. Vamos al último punto entonces. Del versículo 12 al 18, después de ver las características de los malos, después de ver su actuar, vamos a ver que David pide a Dios justicia. Versículo 12 al 18. Dice lo siguiente. Levántate, oh Jehová, Dios, alza tu mano, no te olvides de los pobres. ¿Por qué desprecia el malo a Dios? En su corazón ha dicho, tú no lo inquirirás. Eso quiere decir que no lo vas a examinar. 14. Tú lo has visto, porque miras el trabajo y la vejación para dar la recompensa con tu mano. A ti se acoge el desvalido. Tú eres el amparo del huérfano. Quebranta tú el brazo del inicuo y persigue la maldad del malo hasta que no halles ninguna. Jehová es rey eternamente y para siempre. De su tierra han perecido las naciones. El deseo de los humildes oíste, oh Jehová. Tú dispones su corazón y haces atento tu oído para juzgar al huérfano y al oprimido, a fin de que no vuelva más a hacer violencia el hombre de la tierra. Vemos acá entonces este clamor de David. David, ¿qué es lo que está haciendo? Está pidiendo castigo hacia no solo sus enemigos, sino que hacia los malos. Señor, ¿hasta cuándo? Prosperan, les va bien, se burlan de ti, no creen en ti. ¿Hasta cuándo? Señor, haz justicia. Como veíamos en las estadísticas, muchas veces no nos hemos preguntado, Señor, ¿por qué tanta maldad? ¿Hasta cuándo? Alguien que venga a hacer justicia. Ve que los malos prosperan, que no tienen castigo, ya que ellos no consideran a Dios en sus caminos y piensan que no deben rendirle cuenta a nadie, que ellos son su propio juez. Aunque persiguen a los débiles e indefensos, David reconoce que Dios es el Dios de los huérfanos y del desvalido. Luego reconoce que Dios es Señor y Rey por siempre, quien escucha al indefenso y no solo lo escucha, sino que lo consuela. ¿Cuántas veces no hemos visto entonces cómo algún vecino, compañero de trabajo o conocido que no reconoce a Dios, que no considera sus caminos, prospera en todo ámbito aparentemente más que nosotros que tratamos de seguir los principios de Dios? Ese compañero que hace trampa en la universidad y saca buenas notas.
ese vecino que consigue las cosas sobornando a otros, o simplemente el jefe que trata de pasar por encima de todos y tiene mucho dinero y éxito. Creo que más de alguna vez nos hemos preguntado, ¿por qué ellos prosperan siendo personas que están lejos de Dios? ¿Se ha preguntado? ¿O soy el único que me hago esas preguntas? ¿Sí? Ya, gracias. ¿Por qué nunca les sucede nada y a veces mueren sin recibir castigo? Sobran ejemplos de corrupción en nuestro país. Me faltó, digamos, espacio aquí para colocar. Ya puse ahí algunos ejemplos de ciertos personajes ilustres, como fundaciones, los chats de Hermosilla, la corrupción de los políticos, las alzas de la luz desproporcionadas, cuando el costo de traslado de energía muchas veces es cero. Búsquelo. ¿Ya? Alcaldes que malgastan su dinero y suma y sigue. Y vemos y no pasa nada. ¿Y qué pasó con los chats de Hermosilla? Ahí quedaron confiscados. ¿Qué pasó con George Jackson? No sé, se fue. Se perdió. Ya, y nadie hace nada. Aparentemente. Vemos entonces que la actitud de David fue de clamor a Dios por justicia, pero también de reconocer su poder sobre todos y en todos. Ve a un Dios que primero escucha sus peticiones. Muchas veces Dios dice sí, muchas veces dice no y muchas veces dice espera. Hay una canción que dice así. ¿Ya? Aunque las respuestas no sean en el tiempo que nosotros queremos, incluso aún no viendo la justicia en esta tierra, sabemos que Dios no puede ser burlado y conoce todo lo que ocurre en este mundo. A lo mejor no vamos a alcanzar a ver la justicia para estos personajes, pero cuando lleguen a la presencia de Dios, serán abiertos los libros y serán juzgados según sus obras. Y ahí ya no habrá arrepentimiento. ¿Se ha preguntado por qué ese versículo dice que estaban de pie ante Dios y no estaban arrodillados? ¿Sabe por qué es? Porque ya no va a haber misericordia. Están de pie solo para ser juzgados por lo que ellos mismos hicieron, por la consecuencia de sus obras. Entonces, el primer punto que vemos aquí es que Dios escucha nuestras peticiones. Salmo 34:15. Los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Es que el Señor nunca me escucha. Es que yo siempre oro y no pasa nada, no me libra de esta enfermedad. Dios siempre escucha. El punto es que responde en su tiempo, no cuando yo quiero. Y si a veces no responde por algo, es porque no es su voluntad y no es lo mejor para ti. Eso debemos entender. Dios siempre, hermanos, quiere lo mejor para nosotros. Nunca va a querer algo malo. No decaigas, no creas que Dios no te escucha. Él siempre te escucha, siempre nos escucha. Vamos al segundo punto. Reconoce a Dios sobre todo. David reconoce que Dios es Dios para siempre, no cambia y está sobre todo. Yo sé que este es un versículo que le gusta mucho al hermano Manuel. Proverbios 3 del 5 al 6. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. Tengo que comprar, no sé, un auto, una casa o decisiones más pequeñas. Tengo que viajar. ¿Será la voluntad de Dios? ¿Será la voluntad de Dios que me vaya de vacaciones a este lado? Si a lo mejor no tengo lo suficiente. ¿Será la voluntad de Dios emprender este negocio si no le he preguntado a Dios primero? Todo, de lo grande a lo pequeño que hagamos, debemos preguntarle a Dios. Debemos reconocerlo, ponerlo a Él primero por sobre todas las cosas. Vamos al tercer punto. Él es la esperanza y justicia del hombre. Dios es la esperanza del huérfano, del oprimido, del indefenso, y Él a su tiempo se encargará de hacer justicia. ¿Será en esta tierra? Puede ser. ¿Será en la vida eterna? Puede ser. Pero como sea, Dios está observando todo. Lucas 12, del 19 al 20. ¿Quién lo puede buscar, por favor? Porque ahí se ve pequeño. Y ahí puse algunas preguntas. ¿Qué pasa si pierdes hoy tu trabajo, por ejemplo? Si pierdes tus ahorros y tus cosas materiales. ¿Qué pasaría hoy con tu confianza en Dios? ¿Quién puede, por favor, leer Lucas 12, del 19 al 20?
Ese, ¿no es cierto?, es un ejemplo del rico insensato, que no reconocía a Dios. Creía que estaba súper bien porque tenía dinero, tenía posesiones, estaba listo para vivir una vida magnífica. Pero ¿qué pasa con él? Pidieron su alma. ¿Y estaba preparado? No estaba preparado porque no estaba a cuenta con el Señor. Hermanos, como vimos, Dios escucha nuestras oraciones. No siempre, como dijimos, responde a tiempo. A veces dice sí, a veces dice no, a veces dice espera. Tal vez te preguntes por qué Dios no me sana de esta enfermedad o no me da el trabajo que necesito. Pero Él no retarda su promesa. Como vimos en el Salmo 34:15, sus ojos están sobre los justos y sus oídos atentos para las oraciones. En el segundo punto, vimos, reconoce a Dios en toda tu vida, en toda área, tanto en las cosas grandes como en las pequeñas. Como puse ahí, ¿qué haría Dios en mi lugar en una situación específica? ¿Actuaría de buena manera? ¿Qué haría en esta situación? Es fácil vernos tentados a separar nuestra vida cristiana de las decisiones cotidianas. Ah, no, soy cristiano en la iglesia. Esto es cristiano, esto es secular. Ese es el peor error que se ha hecho. Esto es cristiano, esto es secular. Toda la vida, hermanos, toda la vida es una. Como cristianos, todo lo tenemos que filtrar por la palabra de Dios. No hay separación. No hay esto es finanza, esto es de Dios. No. Todo tiene que ser filtrado por la voluntad de Dios. ¿Estás actuando con los principios de Dios en tu trabajo, con tus vecinos, en el día a día? ¿O Dios sale de tu ecuación cuando se trata de las finanzas o cuando tratas de buscar estar cerca de personas por conveniencia? ¿Sale de la ecuación? Ah, es que me voy a juntar con este porque me conviene para hacer un negocio. ¿Ya? Hermanos, Dios siempre tiene que estar en todas nuestras decisiones. En el punto 3 vimos que nuestra esperanza está en Dios, no en lo material ni en las personas. Muchos cristianos siguen colocando su esperanza en las cosas materiales, en el dinero que tienen en el banco, en el buen trabajo que poseen. Hacen planes y se proyectan confiando en todo lo que han acumulado. Pero no sabemos qué va a ocurrir el día de mañana. Podemos, ni Dios lo quiera, cruzar la calle, nos atropellan autos y hasta ahí llega nuestra vida. Y como dice la palabra, ¿qué pasará con todo lo que acumulamos? Eclesiastés dice, vendrá otro y tomará todas esas posesiones y tomará nuestro lugar y ahí quedará. Y se pelearán. Lo vi en mi vida práctica cuando falleció mi tía, con mucha tristeza debo decirlo. Su familia adinerada, peleándose por un jarrón, peleándose por un paraguas. Gente que tenía mucho dinero, peleándose literalmente. Pero eso no es lo que Dios quiere. Coloquemos nuestra confianza de manera práctica en el Señor. No está mal planificar, pero cuando no preguntamos al Señor qué es lo que Él quiere para nuestro futuro, lo sacamos de nuestras decisiones y actuamos como hombres que no conocen a Dios. Ese es el problema. Muchas veces lo sabemos aquí, pero tenemos que practicarlo. ¿Qué pasaría, como puse ahí, si pierdes tu trabajo? Si tus ahorros se pierden por alguna circunstancia. La Biblia dice, donde está tu tesoro, donde está tu corazón, está tu tesoro. ¿Dónde está tu corazón hoy en día? ¿Dónde está puesto? ¿En tu trabajo? ¿En tu proyección? ¿En tus finanzas? ¿En tu familia? ¿En una persona? ¿Dónde está? ¿Está realmente en Dios? ¿Ya? Conclusión. Tenemos que ser humildes. Hagamos el bien a todos en toda situación, independiente de lo que sea. Amemos a Dios sobre todo y reconozcámoslo en todas nuestras áreas, así como David lo hizo al final y pidió justicia. Y recordemos que Dios escucha nuestras oraciones y Él es nuestra esperanza y justicia, no las cosas materiales, no nuestro trabajo. Dios es nuestra justicia. A lo mejor no la veremos hoy, insisto, pero Él hará justicia a las cosas que no son correctas. ¿Estamos confiando en Él verdaderamente? ¿Realmente estamos viviendo por fe? Esa sería la pregunta. ¿Estamos viviendo por fe realmente? ¿O estamos tranquilos porque tenemos un colchoncito ahí en el banco? Pero si no lo tenemos, ¿seguiríamos teniendo la misma fe? Que el Señor nos ayude.